Hechos capítulo 2. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Qué importante es eso, estar todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. No me voy a extender mucho, voy a ir directamente a la reflexión en base a esta pregunta. ¿Dónde hallar una iglesia ideal? ¿Dónde podemos encontrar una iglesia ideal? En otras palabras, una iglesia perfecta, una iglesia que puede traer satisfacción al corazón y sentirnos felices de ser miembros de esa iglesia. Lo que voy a decir es un asunto genérico. No vaya a pensar, a mí me está diciendo el pastor, sino esto es lo que sucede en forma universal, en el Perú, en otros países, en todas partes sucede lo que voy a decir. Hay cristianos vagabundos que van de una iglesia a otra, buscando 4 cosas casi por lo general. Primero, buscando comodidad personal, quieren sentirse cómodos personalmente. No les importa el sufrimiento, el dolor de otros con tal que se sientan cómodos. Segundo, satisfacer sus deseos egoístas. Todo desean solo para sí, no les importa a los demás. Tercero, que se les pase por alto sus caprichos, hábitos pecaminosos y costumbres mundanas. Ahí en la iglesia donde quiero ir no me prohíben o no me ponen tantas condiciones y reglamentos y normas y cosas por el estilo. Y cuarto, simplemente buscan la miel como las abejas, porque no quieren gustar el sabor amargo de las pruebas, aflicciones, tribulaciones, que ocurre en toda iglesia y en toda época y en todo lugar. Buscan una iglesia perfecta e ideal entre los imperfectos, porque todo ser humano es imperfecto. La única iglesia, escuchen esto por favor, la única iglesia admirable, ideal y digna de imitar es la que se encuentra en el libro de los Hechos. ¿Me están escuchando? Es la única iglesia. Su gran prestigio, fama y honor obedece a la presencia y la obra del Espíritu Santo. En una iglesia donde radica el Espíritu Santo es una iglesia buena, porque Dios aprueba esa iglesia con la presencia del Espíritu Santo. No es una iglesia ritualista basada en ritos, dogmática, lleno de programas, actividades, costumbres, tradiciones, hábitos y entretenimientos, sino es una iglesia llena del Espíritu Santo. Lo que todo cristiano sincero y honesto debe desear es esa iglesia llena del Espíritu Santo. Amén.
y no buscar dónde me permiten saltar, dónde me permiten danzar, dónde me permiten hacer esto y aquello, sino una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Por las siguientes razones. Ahora, solo les voy a dar una semblanza de la iglesia del libro de los Hechos. No tengo la idea de decir que la iglesia La Hermosa es como la iglesia del primer siglo. Lo que sí deseo de todo corazón y mi oración es que seamos algo parecido a esa iglesia. Y las razones por qué esta iglesia es admirable, es de prestigio y honor, es por las siguientes. Uno, porque esa iglesia tiene influencia, gran influencia ante la sociedad y ante el mundo. Esta iglesia primitiva tenía mucha influencia ante la sociedad y ante el mundo, y no al revés. Ahora hay iglesias que son influenciadas por la sociedad y por el mundo. En cambio, la iglesia tenía influencia hacia la sociedad y hacia el mundo. Por eso en Hechos 2, 5 y 6 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, mucha gente, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La iglesia estaba haciendo un impacto, una influencia hacia la sociedad. Segundo, esta iglesia causa impacto, asombro, admiración, desconcierto y perplejidad en la gente. Dice Hechos 2, 7 y 12, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? El versículo 12 dice: y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Nadie tenía la admiración del pueblo común, del pueblo inconverso, de la sociedad, pero mucha gente estaba admirada de esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. En tercer lugar, esta iglesia despierta profundo temor, temor reverente en toda persona por las señales y maravillas que Dios hace en ella. Dice Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea que la gente tenía temor reverente a Dios, pero viendo lo que Dios hacía en la iglesia. Con motivo de la muerte trágica de Ananías y Zafira, dice en Hechos 5:11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tanto en la iglesia como en la sociedad, en la comunidad, había temor a Dios, respeto a Dios por las cosas que estaban sucediendo. Esa es una iglesia ideal, esa es una iglesia al que nosotros debemos imitar y desear. En cuarto lugar, esta iglesia conmueve y atrae al pueblo común y secular para ver y constatar lo que Dios hace por medio de sus siervos. En Hechos 3:11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, ¿están escuchando? Todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, por ese cojo de nacimiento que había sido sanado en la puerta llamada La Hermosa. Todo el pueblo concurrió porque ese mendigo era conocido por mucha gente, pero corrió la noticia que había sido sanado, estaba caminando, ya no estaba sentado pidiendo limosna, estaba lleno de gozo. Entonces todo el pueblo concurrió para ver este gran acontecimiento. Y esta es la iglesia que tiene esa clase de influencia.
Número 5. Mucha gente cree en el Señor Jesucristo por la constante predicación y testimonio de sus pastores y miembros. Y este debe ser lo natural, que mucha gente crea en Jesucristo. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas en un solo mensaje, después del bautismo en el Espíritu Santo. Digan gloria a Dios por lo menos, amén. En Hechos 4:4 dice, cuando ya comenzó la persecución contra los apóstoles, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Digan, creyeron en el Señor Jesús. Y el número de los varones, solamente varones, era 4,000, como 5,000. Solo varones. Ya tenía esta iglesia como 5,000 miembros. Ahí faltan mujeres, faltan adolescentes, faltan niños. En Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, digan, aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y en Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia ideal, una iglesia a la que nosotros debemos procurar que sea así. En esa iglesia hay mucha gente que cree en el Señor Jesucristo. Y dice la palabra que todos los días el Señor añadía gente nueva a la iglesia. En sexto lugar, esta iglesia era temida y respetada por propios y extraños, y a la vez alabada y elogiada por el pueblo inconverso. Tenía admiradores, simpatizantes y seguidores silenciosos. En Hechos 5:13 dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. El pueblo inconverso, elogiando a la iglesia, hablando bien de la iglesia, todos comentando lo que era la iglesia, lleno del Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? No están hablando de programas, no están hablando de actividades, están hablando de lo que Dios hacía por el Espíritu Santo. 7. Hasta las autoridades religiosas, como el jefe de la guardia del templo, el sumo sacerdote y los principales sacerdotes estaban confundidos y perplejos, preguntándose en qué vendría a parar aquello. Eso está en Hechos 5:24. Las mismas autoridades estaban sorprendidas, estaban atónitas, admiradas por lo que había sucedido en la iglesia, la sanidad de ese cojo. Y luego, en octavo lugar, el jefe de la guardia del templo y los alguaciles que fueron a arrestar a los apóstoles, Pedro y Juan, les llevaron sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Están escuchando? ¿Quiénes temían ser apedreados por el pueblo? Las autoridades religiosas y políticas. Dice el jefe de la guardia del templo, autoridad religiosa, los alguaciles, autoridades políticas, como ahora son los policías, que fueron a arrestar a los apóstoles. Les llevaron sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Por qué pueblo? ¿Qué pueblo amenazaba apedrearles a ellos si maltrataban a los apóstoles? No la iglesia, sino el pueblo común.
Es como si algo sucediera dentro de esta iglesia y la gente de afuera viniera a defendernos y decir: toquen nomás por favor al pastor, toquen nomás, toquen nomás a los miembros, nosotros le vamos a linchar. Gente de afuera defendiendo a los apóstoles, a los siervos del Señor. Amén. Casi todo el pueblo estaba a favor de la iglesia y sus dirigentes. Y finalmente, esta iglesia causó temor ante la Junta Suprema de los Judíos por la evidencia innegable del cojo sanado. El concilio de los judíos no podía negar este hecho que todo el pueblo sabía, que el cojo había sido sanado. Todos comentaban, todo el pueblo había ido a constatar y a ver personalmente que el hombre que se sentaba por años en la puerta pidiendo limosna, ahora estaba sano caminando. Y la Junta Suprema de los Judíos, la suprema autoridad de los judíos que estaban juzgando y persiguiendo a los apóstoles, dice, no podían negar y dijeron: no podemos negar la realidad de la sanidad de ese cojo, pero ¿qué vamos a hacer? Estaban en gran dilema, en un problema. Y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Todo el pueblo glorificaba a Dios. Pueblo inconverso, glorificando a Dios por las maravillas y por la sanidad de este cojo. El pueblo común glorificaba a Dios, ese Dios soberano, el Dios todopoderoso de la iglesia. Amén. Esa es la iglesia ideal. Esa es la clase de iglesia que el Señor estableció. Desde Pentecostés, escuchen por favor, desde Pentecostés hasta el siglo III de la era cristiana, esta iglesia hizo un gran impacto en todo el imperio romano. El evangelio llegó hasta la casa del mismo emperador Augusto César, y la familia de César se había entregado al Señor Jesús. Y César y otros emperadores eran los enemigos de la iglesia, perseguidores de la iglesia, pero el evangelio penetró hasta a la familia de César. Este impacto e influencia obedeció a la presencia y obra del Espíritu Santo, manifestada en señales, hechos sobrenaturales, según lo expresado por el Señor. El Señor Jesús había dicho: ustedes vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio que yo he predicado y que yo les he dado que prediquen. Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán donde quiera que se predique este evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia, lo que el Señor ya había ordenado así. Hermanos queridos, una iglesia llena del Espíritu Santo es apasionada por la evangelización. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, este es lo que encontramos en la iglesia primitiva. Apasionada por la salvación de las almas, apasionada por la predicación del evangelio. No estaban allí discutiendo sobre cosas terrenales, pasajeras, temporales, sino por la predicación del evangelio. Sus oraciones estaban orientadas a eso. Su trabajo, sus contribuciones, sus diezmos, sus ofrendas para el avance de la evangelización en el mundo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es indomable o indetenible por oposición o persecución alguna. Nada lo puede detener a esa iglesia. Es una iglesia valiente,
aguerrida para luchar y conquistar ciudades, naciones para Cristo. Esta es la clase de iglesia que el Señor puso, estableció, fundó. Por eso Él dijo estas palabras, según San Mateo capítulo 16, y sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, porque Jesucristo es la roca firme. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del diablo, del infierno, no prevalecerán contra esa iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia. La iglesia, la hermosa, debe identificarse como una iglesia pentecostal, como una iglesia parecida al libro de los Hechos. No estar imitando a cualquier otra iglesia. Si son iglesias llenas del Espíritu Santo y si tienen influencias poderosas, así como la iglesia del primer siglo, es posible que podemos imitar, pero no a cualquier iglesia. ¿Por qué no nos traen luces a colores? ¿Por qué no nos traen esos humos que salen? ¿Por qué no hacemos esto y aquello? Ese no es ser lleno del Espíritu Santo. Debemos desear iglesias llenas del Espíritu Santo. Y que haga una tremenda influencia hacia la sociedad. Termino con esto. Cuando pusimos la primera carpa rústica de telas y aquí el piso, o sea, el suelo de confitillo, ¿cuántos recuerdan eso? Nos atrevimos a inaugurar esa carpa rústica e invitamos al alcalde de turno, que era el señor Benavides. Y como los políticos suelen llegar tarde, siempre, entonces había una comisión esperándole afuera para recibirlo. Y habían reservado su asiento por ahí. Y llegó una hora más tarde, o no sé si hora y media más tarde. Y cuando él llegó en su carro allí en la puerta, allá en la salida, bajó en short y zapatillas. Y la comisión estaba bien vestida. Y entonces ellos dijeron, así dijeron, ay chispas, ¿y ahora qué hacemos? ¿Lo hacemos entrar así como ha venido? ¿Cuál era la mentalidad de él? Que era una iglesia como cualquier otra, arrinconada, pequeña, una iglesia de poca gente. Y entonces me contó la comisión. Uno de ellos dijo, bueno, pues ya está aquí, hay que llevarlo así como está. Y cuando llegó a la puerta y vio todo lleno y gente bien vestida a pesar de la situación, él se miró y dijo, chispas, ¿y ahora qué hago? ¿Entro o me corro? La comisión le dijo, señor alcalde, ya su asiento está reservado, así que pase nomás. Y nunca más volvió en zapatillas y en short, porque se dio cuenta que es una iglesia respetable, es una iglesia de influencia. Y nosotros debemos procurar que la iglesia a donde pertenecemos, donde somos miembros, donde nos congregamos, sea una iglesia llena del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de obras maravillosas del Señor, que Dios mismo respalde, certifique lo que está haciendo esta iglesia para la gloria del Señor. Y debemos sentirnos dichosos de pertenecer a una iglesia, de llevar a cabo sus proyectos, sus planes, para decir, nosotros hicimos esto para la gloria de Dios. Pero si alguien corre de una iglesia para otra y por aquí y por allá, nunca va a tener esa convicción, nunca va a tener esa seguridad, esa satisfacción de haber hecho algo bueno para la gloria de Dios. Aquí luchamos, nuestra historia, comenzamos con esa carpa rústica, comenzamos en piso de confitillo, nos postrábamos allí y trabajamos, pero
con el correr del tiempo, las cosas iban cambiando y nosotros lo vimos porque la mano del Señor estuvo con nosotros como estuvo con Nehemías. Son pocas personas que toman en cuenta eso. Más están viendo asuntos institucionales, cosas que a ellos les conviene o les satisfaga, pero no necesariamente para la obra del Señor. Vamos a tomar un momento para orar en esta mañana y decirle al Señor, queremos volver al libro de los Hechos y no estar buscando por aquí, por allá algún modelo. Ahí está nuestro modelo, la iglesia que tú fundaste y la iglesia que los apóstoles pastorearon, la iglesia que fue vigorizada, llenada con el poder del Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor. Levantemos las manos al cielo. No sé si usted agradece al Señor por su gracia y su misericordia. No sé cómo se siente usted cuando viene a estas reuniones. No sé si usted se siente agradecido al Señor por la obra que Él hace. No lo que hace Eliseo de la Cruz. Aquí no se trata de hombres, de figuras humanas. Es la presencia del Señor, es la obra del Espíritu Santo. Alábele al Señor, dele gracias a Dios, renueve su compromiso, renueve su decisión de amar, de servir al Señor y hacer su voluntad. Levantemos las manos. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vemos en tu palabra este ejemplo maravilloso de la iglesia que tú estableciste y de la iglesia que los apóstoles pastorearon. Esa iglesia sobre la cual descendió el poder del Espíritu Santo. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia alababa, Señor, algo sucedía en las alabanzas, algo maravilloso, algo sobrenatural. Dice tu palabra, cuando esa iglesia se reunía en oración, hasta el suelo temblaba. Y nuevamente todos eran llenos del Espíritu Santo. Y cuando esa iglesia oraba, Señor, las cadenas de los presos se rompían. Y los presos quedaban libres. Las puertas de la cárcel se abrían. Y porque, Señor, tu poder estaba con ellos, les acompañaba a ellos. Permítenos, oh Dios, ser parecido a esa iglesia. Pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que la iglesia evangélica, la hermosa de Vitarte, sea parecido a la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Escucha por favor mi oración. Llegue a tu trono este deseo y este anhelo, Padre. Que sea una iglesia pujante, que sea una iglesia con influencia, de impacto, que sea una iglesia de avance, de crecimiento, Señor, tanto en su interior como en lo exterior. Que sea una iglesia viva, que sea una iglesia dinámica, Padre, que sea una iglesia ferviente, una iglesia que levante predicadores llenos del Espíritu Santo, una iglesia, Señor, que envíe misioneros, Padre. Es nuestro deseo, Señor, agradarte, glorificarte, exaltarte, y que tú seas conocido aún por la gente inconversa, que se sepa que este lugar es, Señor Jesús, el lugar que tú escogiste para que tu iglesia se reúna y aquí, Señor, se renueve, se restaure, aquí se prepare espiritual y bíblicamente y luego lance, Señor Jesús, su ministerio hacia otros lugares. Gracias, Padre. En esta mañana tú puedes manifestar tu poder aquí, ayudando a ese hermano y esa hermana que tiene algún problema, alguna lucha, alguna carga,
alguna tristeza, algún dolor, pon tu mano poderosa sobre esa alma, sobre esa persona, en el nombre de Jesús. Quita, Señor, esa tristeza, quita esa aflicción, quita, Señor, esa duda, quita, Señor, ese temor a la muerte, al mal, al peligro. Echamos fuera, tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Sana a mi hermano que está enfermo, Padre, pon tu mano sobre ese estómago, sobre esos riñones, sobre ese hígado, pon tu mano sanadora sobre esos huesos, sobre esos nervios, los músculos, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor Jesús, que el poder del Espíritu Santo se mueva sobre este lugar. Pido, Señor, que la iglesia evangélica, la hermosa, sea una iglesia llena del Espíritu Santo, como la iglesia del primer siglo, y que haga una influencia, Señor, hacia la sociedad. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y queremos ser parte de este impacto. Queremos ser parte de esta historia. Queremos ser parte, Señor, de toda esta buena obra que tú has comenzado a hacer. Y tu palabra dice, la buena obra que tú has comenzado, la perfeccionarás hasta el día en que Jesucristo venga. Este lugar será, Señor, ampliado. Este lugar, Dios mío, será modernizado. Este lugar, Dios mío, albergará a miles de personas. En el nombre de Jesús. Personas de toda condición social, personas de toda condición económica, de toda condición intelectual, en el nombre de Jesús, van a venir a este lugar. Gracias, Padre.